Comunicación no significa hablar. Comunicación no significa simplemente que hay dos personas que están ahí diciendo cosas, ¿no? La comunicación lleva una serie de elementos, los cuales aquí voy a poner simplemente dos o tres. O sea, lleva muchos más elementos la comunicación, pero es que la comunicación tendría su capítulo aparte. Entonces, como poco a poco lo que queremos realmente es ver cómo se pueden hacer una resolución de conflictos de una manera de lo más sana posible, que será mucho más creativa y que nos haga realmente estar siempre bien, pues lógicamente solamente voy a dar 2 o 3 puntos que son los que están ahí dando vueltas para que si eso se mejora, pues lógicamente se mejorará muchas más cosas, ¿no? Lo que voy a decir es de un modo un poco teórico, pero bueno, lógicamente desde la teoría después iremos ampliando para que se vaya comprendiendo mejor. Yo haría una pregunta. No sé si me podéis responder vosotros que estáis aquí en el directo y también la gente que pueda escribirse, que pueda responder por el chat, ¿no? Vosotros, ¿cómo consideréis que vuestra comunicación a la hora de realmente estaros, no sé, cuando algo yo necesito pedir algo, cuando yo quiero, o tengo una dependencia o lo que sea, diríais que es buena, muy buena, o incluso diríais que más bien tiramos a ser, vamos a decir, deficiente, no pongamos mala, ¿no? Venga, una opinión así rápida. Hacemos una Mientras lo van encuesta. poniendo. Sí, ahora creo yo, por el chat. Pero yo diría por mi parte que es bastante mejor que hace años mi forma de comunicarme, de expresar más bien, ¿no? De todo lo que quiero decir, por mi parte. Bueno, a ver, la comunicación, como veis aquí, tiene un emisor y un receptor. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación, no solamente es cómo yo me expreso, sino cómo lo recibe el otro, cómo me responde el otro, en fin, lo que es la comunicación completa, ¿no? No sé si a lo mejor tiene que ser al revés. Primero tengo que explicar los elementos de la comunicación y luego hacer la pregunta. A lo mejor habría que hacerlo de esa manera. Hombre, se puede hacer en 2 tiempos. O sea, primero a priori, cuál es nuestra evaluación de nuestra propia comunicación y después, sabiendo los elementos y un poco más en profundidad lo que es la comunicación, reevaluar. No es una idea. Vale. Venga, pues primera evaluación, soltamos Sí, encuesta. sí, la encuesta ya está, la podéis ir contestando. Ya nos han contestado en parte en el chat, pero bueno, si queréis antes de leerlo, que Rafa vaya explicando un poco y luego ya leemos todo lo del chat. Sí, eso. Bueno, venga, pues voy a hablar de la parte teórica. Los elementos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje. Y luego ya veremos otra diapositiva abajo, que está también lo que sería, no me acuerdo la palabra ahora, El el código. 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 Esta es la parte que a mí ahora mismo me puede interesar. Insisto que hay muchas más cosas. Volvemos hacia atrás si quieres, para que vamos a ver la primera parte. Entonces, hay un emisor, que es la persona que evidentemente quiere decir en ese momento algo y lanza un mensaje. Como veis aquí, está el mensaje que pasa al receptor. Entonces, estos son dos individuos, puede ser mucha más gente, pero bueno, evidentemente vamos a basarnos en dos personas. Está el emisor y está el receptor. Y entre medias hay un mensaje. Y ahora nos vamos a la siguiente, que ya sería lo que era el código. ¿Está por ahí el código? Ahí Vale, está. Que tarda un poquito. tarda un poquito, ¿no? El código es lo que cada uno podemos entender. El código puede ser por palabras, puede ser escrito, puede ser expresado a través de la voz, y también son los gestos. Como veis aquí, pues está escrito la palabra león, está escrito, o sea, él expresa la, eh, sí, también la palabra león y está señalando. Es decir, todo esto son códigos que todo el mundo más o menos entiende. Entonces, la cuestión está, y es clave,
El código lo tienen que entender los dos que están ahí en este momento comunicándose. Entonces, por eso tengo aquí puesto una diapositiva que habla de un señor que está diciendo león. Hay una de las personas que ve un león, entiende un león, y hay otro que entiende un perro, ¿no? Evidentemente, digamos que la persona que está expresando con la persona que está escuchando, pues no se están entendiendo, ¿no? Porque mientras uno está diciendo león y el otro está entendiendo perro, por lo tanto, no hay manera, ¿no? Si uno estuviera diciendo, no, pues el león tiene unas garras y está en la selva, y la otra persona diría, ¿qué está diciendo este? O sea, no me entero de nada de lo que está diciendo, ¿no? Y muchas veces incluso nos pondríamos a discutir porque yo no estoy de acuerdo que está en la selva y lógicamente en vez de rugir ladra, y el otro discutiendo que no, que ruge, no ladra. Y entonces muchas veces, si lo pensáis un poco, entramos en una discusión, o sea, que estamos haciendo una comunicación muy floja, muy mala, con muchísima interferencia, ¿no? Que no está siendo realmente clave. Entonces, estos dos puntos son importantes que lo entendáis. Hay un emisor y hay un receptor, y lógicamente tanto el emisor como el receptor tienen o deben tener unas funciones, que es la siguiente diapositiva que tendríamos aquí. Ya la estamos viendo. Ya está llegando. Yo todavía no la veo. Funciones del emisor. Vamos a ver. Cuando yo hablo a una persona, tengo que hacer una descripción clara y concisa. ¿Qué significa una descripción clara y concisa? Procurar no emitir ningún tipo de, no sé, estar ahí un poco enredándose la cosa, cuando esto, cuando lo otro, no, muy claro y muy conciso. Si te marchas y no has limpiado tu habitación, eso es una emisión clara y concisa, ¿no? Claro, si yo digo, yo qué sé, eso de que te vayas y dejes todo por aquí, eso ya no es claro. Eso ya es una cosa que se ha dejado ahí como un poco en el aire, ¿no? Luego, tiene que coincidir entre lo que yo quiero decir y lo que digo. Es decir, esto es muy importante. O sea, muchas veces nos da miedo, yo creo que alguien también lo ha expresado antes por ahí, nos da miedo exactamente decir lo que parece ser que tengo que decir, y entonces voy diciendo algo así como muy, muy enredado, como que con aproximaciones y demás, en vez de decir clara y claramente y que coincide lo que yo quiero decir con lo que realmente estoy diciendo. Por ejemplo, alguien me dice, ¿te gusta esto? Y yo en realidad quisiera decirle, no me gusta. ¿Pero qué digo? Bueno, ¿y eso qué significa? O sea, no es ni que sí ni que no. La otra persona no es capaz de saber si me gusta o no me gusta. He dicho un bueno y ya está, ¿no? Y luego está los mensajes yo. Emitir siempre mensajes yo. A mí no me gusta. Yo pienso que esto quizá no sea lo mejor. Me gustaría que fuera así. Desde mi punto de vista, esto no tengo muy claro que esto fuera así. Es decir, mensajes yo. Evitad, por supuesto, siempre, en la medida de lo posible, para que haya buena comunicación, el que yo dé a entender que lo que yo pienso es lo que es o es lo que tiene que ser, que esa es la realidad. Esas cosas famosas de dónde se ha visto o de toda la vida se ha hecho o cómo se te ocurre, todo eso son mensajes tú. Es decir, le estás diciéndoselo a otra persona, estás haciendo juicios directamente a la otra persona sobre lo que tú piensas. Entonces, claro, eso evidentemente ya no hay buena comunicación, porque lógicamente no se está haciendo desde el mensaje yo, desde lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me gustaría. Mensajes yo. A mí me gustaría, yo pienso, yo creo, o no me gusta estas cosas, pero no me gusta. Si nos vamos al tema, por ejemplo, famoso de la limpieza, ¿no? Que quizás es el punto siempre de más choques que tenemos por ahí de la casa, yo puedo decir, a mí me gusta que se quede la cama hecha, pero no las camas se tienen que quedar hechas, porque eso ya es distinto. Ya estoy dando a entender a la otra persona que él está haciendo algo que no está bien. Bueno, ¿quién es el que tiene el poder del bien y del mal? Eso ya
lógicamente, yo, por ejemplo, siempre he tenido muy claro, bueno, siempre no, hace ya muchos años que he tenido muy claro que yo no soy el dueño del bien y del mal. Por lo tanto, lo que yo hago es porque yo creo que tengo que hacerlo, pero no sé si está bien o está mal. Es que simplemente creo que tengo que hacerlo. Y lo que hace otra persona, entonces a mí me puede gustar o no me puede gustar, pero no significa que esté ni bien ni mal. Por eso, porque yo no soy el dueño del bien y del mal, no soy el juez para decir qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Sé que esto siempre trae mucha polémica, por lo tanto, bueno, pues podéis plantear todas las dudas que tengáis con esto y demás. Bien, antes de pasar a otro, ¿hay algo por ahí que queráis, los que estáis leyendo y esas cosas? Yo diría para darle un poquillo más de dinamismo, ¿no? Para que no sea todo de seguido las diapositivas, podemos contestar un poco las cosas que nos han ido, pues, lo que nos Sí. han puesto por el chat y así, bueno, le damos un poquito más de conversación, ¿no? Ya que estamos hablando de conversación, ¿no? Vamos con ello. Iris nos dice, yo estoy de acuerdo, pero para poder comunicarme tengo que sentirme segura para poder expresarme tal cual soy. Mi problema a veces es que no me siento capaz de resolver lo que eso generaría. Que ahí, bueno, ahí entra, yo creo que también entra en parte lo del mensaje yo y tú, ¿no? De darse cuenta qué clase de mensaje uno está expresando en ese momento. También, bueno, Laura de la Paz nos dice, a mí todavía me cuesta mucho expresarme de forma clara, sobre todo lo que quiero o necesito. Iris vuelve a decir, yo no me expreso, señalo lo malo que hace la otra persona y ya está, o sea, lo que decíamos. David también también incide, ¿no? Dice, a mí también me cuesta, me callo muchas veces por miedito, por no saber cómo reaccionará la otra persona o si lograré resolver la situación que se genere cuando me comunique y al final solo me expreso cuando ya he llegado al límite. Chispi nos dice, yo en muchas ocasiones sigo dependiendo de la situación o de la persona a la que me dirijo, siéndome difícil expresar mis necesidades. Y Jordi nos dice, lo principal de la comunicación es que no sabemos escuchar. Yo creo, Rafa, bueno, que está yendo un poco por la misma línea todo, ¿no? El de eso, no saber un poco ni comunicarnos, ni expresarnos como tal, ni bueno, lo del mensaje yo y mensaje tú, yo creo que bueno, no sé si será nuevo, pero yo creo que viene bien refrescarlo porque muchas veces caemos, ¿no? En esa manía de tú haces esto, tú haces lo otro y tú me provocas tal y te estás haciendo mal esto y de esa manera, ¿no? Como decía Iris, ¿no? Todo en forma de queja. No sé qué opináis, ¿no? Los demás, si vosotros creéis que también soléis comunicaros de esa manera o soléis más dar mensajes yo, como se dice, o mensajes tú, ¿no? ¿Qué creéis de qué manera creéis que os comunicáis? Con la parte del mensaje, yo estoy completamente de acuerdo. Que cuando emitimos mensajes yo, dejamos claro que es nuestro punto de vista, no es la verdad. Y en cuanto a cómo me comunico yo no considero que me comunico bien. Soy muchas veces bastante farragoso, intento meter 50.500 cosas donde no toca y muchas veces, como dice Rafa, para no dar a entender lo que quiero decir, intento dar un rodeo enorme porque tengo miedo de expresar claramente lo que en ese momento estoy pensando. Sí, por mi parte yo también estoy... ¿Se me está escuchando? Súper Sí, Yo bajo. sí. Ah, joder, tío. Mm. Pues es que lo siguiente ya es picarte en rojo casi. Ahí Hola. está perfecto, ¿eh? Pues Hasta ahora decide luego. la cámara dejar de Ha habido un funcionar. poltergeist. Todo funciona. Sí, tío. Cuidado, Esto es como van las cuidado. cosas. Cuidado que ahora sí picas, ¿eh? Mucho. ahora picas mucho. Sí. Anda, anda. Qué Bueno, mientras bien. Pablo resoluciona, Me tenéis una está, encuesta para comentar. me está yendo internet también mal hoy, por si pasan cosas también. Vale, lo tendremos en cuenta. Que digo, igualmente, mientras Pablo nos comenta, tenéis una encuesta para decir si os comunicáis más por mensaje yo, mensajes tú, bueno, para saber un poquillo de qué manera os comunicáis, ¿no? No sé, Pablo, si nos escuchas, si puedes. Esto es como Sí, una sí, si ouija. ¿Nos escucharos, lo escuchas? escucho. Pues dale con No. dale con lo que ibas a decir. Pablo, estás ahí. Dame un segundo, porfa, que estoy tratando de arreglar esto, que no sé qué Uno. Voy pasa. hablando yo, si no, mientras. Venga, dale, Sí, sí, Raúl. porfa. Venga. Que estoy muy de acuerdo también con todo esto del yo y el tú. Yo lo estoy poniendo. Es que me he parado porque me ha hecho gracia decir yo otra vez, soy tonto. Que lo estoy poniendo en práctica últimamente.
Y lo veo muy importante tanto para la persona que expresa como para la persona que lo recibe, porque lo que hemos hablado muchas veces de sentimos como pensamos. Entonces, al dejar esa parte clara de, oye, yo estoy sintiéndome así por cómo yo estoy pensando esto, no le estás diciendo directamente a la persona, esto es así, y te callas. Tú estás haciendo esto. La sensación que se le queda a la otra persona es, no puede decir ni una cosa ni otra porque ya le están acusando directamente. Sin embargo, si es, mira, es que pienso que estás haciendo esto y eso me ha llevado a sentirme de esta manera. Puede ser o no puede ser así, pero ya le estás dando ese espacio a la persona primero y tú estás dejando claro de esa manera concisa lo que te ocurre. Que también estoy muy de acuerdo con esa parte de tener muy claro lo que quieres decir y expresarlo bien. Porque a mí ahí yo me cuesta muchísimo y me pasa lo que decían Miguel y Rafa, que doy vueltas por miedo a expresar literalmente lo que pienso, doy vueltas y al final acabo diciendo hasta algo peor que lo que tenía miedo a decir. O bueno, no diciendo, sino dando a entender. Entonces lo veo muy, muy, muy importante eso de ser conciso y de hablar desde lo que tú sientes por lo que has pensado, no porque la otra persona esté haciéndolo. Estoy de acuerdo. Mm. No sé si queréis comentar algo más o ya pasamos a la siguiente parte. Bueno, también Sí, Juan ha comentado algo, pero Sí, bueno, no acabo sé de si. comentar. ¿Leemos lo de Juan y pasamos a la siguiente parte? sí, bueno, también quiero contestar el tema de sentirme seguro o no seguro. Hay otro punto que luego también hablaremos, que no se me pase. Si se me pasa, pues luego me lo recordáis. Ujú. Vale. Es el contexto, ¿no? Hoy no lo he puesto, pero bueno, es importante. De algún modo creo que lo apuntaré, si no se me olvida. Vale. Contexto. Y sí, o sea, porque todo lo que habéis estado expresando son como miedos que se tienen a expresar realmente lo que yo estoy pensando, lo que quiero decir y demás. Entonces, bueno, luego hablaremos de lo del contexto. Y Leemos Juan lo de Juan. decía, vale, Vale, venga, sí. pues. A mí lo de ¿Leo? emitir, Vale, dale, dale, Miguel, dale. a mí lo de emitir los mensajes a partir de lo que siento o pienso del yo me ha ayudado mucho a poder comunicarme mejor con personas que antes me resultaba muy complicado y que siempre llevaba a una discusión. Ujú. Claro, a ver, vuelvo a decir como he empezado, ¿no? Es que no hay buena comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que probablemente, casi siempre estamos hablando de que yo ya expreso cuando ya estoy en crisis. Es que eso, perdóname que lo repita tantas veces porque es muy importante. O sea, el problema que aquí ahora estoy tratando de afrontar o de expresar es por qué nunca iniciamos el proceso de resolución del conflicto cuando el conflicto existe, en vez de cuando existe el problema o cuando existe la crisis, ¿no? Cuando surge el conflicto. Sí, cuando surge el conflicto, es decir, que sí, a lo mejor me he expresado mal. Porque existir sigue Cuando existiendo. Claro, evidentemente. Cuando surge el conflicto, ¿por qué no lo afrontamos? O sea, ¿por qué me es tan costoso en el momento muy simple, en el que yo me voy a sentar en una silla, mira por donde también la otra persona se ha sentado antes, ¿por qué en ese momento, ya se me ha generado un conflicto, insisto, que no está creando un problema ni tampoco está creando una crisis, pero si es un conflicto, porque yo también me hubiera gustado sentarme en esa silla. Por lo tanto, ya existe un conflicto. ¿Por qué no soy capaz de decir, oye, también me hubiera gustado a mí sentarme ahí? Y se trata ese conflicto y se plantea, ¿no? Claro, se deja pasar, pero ya está ahí. ¿Qué ocurre? La segunda vez que ocurre, ya empieza el problema, porque acordaos, el problema es cuando ya empiezo a pensar, joder, este tío o esta tía siempre se sienta él ahí. Y ya lo pienso. ¿Cuándo es la crisis? Cuando llega un momento que ya exploto y digo, ¿pero qué pasa? ¿Siempre te vas a sentar tú ahí? Eso, ahí ya se inicia una crisis. Claro, la gente cree que, se ha generado un conflicto porque él no se ha sentado ahí. O, ¿qué conflicto más tonto? No, pues no, es que es un conflicto que ya está dando vueltas ahí antes.
Claro, ¿por qué no somos capaces? Esta es la pregunta y esto es un poco lo que estamos intentando hablar del programa de hoy. ¿Por qué no somos capaces de decirlo en el momento que surge? O del primer día que me ha dicho, oye, yo quiero salir, ¿por qué no se ha hablado claramente? ¿Por qué no se ha afrontado el conflicto? Vaya, siéntate, vamos a sentarnos, vamos a ver qué ocurre, qué necesitas, qué no necesitas, o qué quieres, o cuál es tu deseo, ¿por qué no se plantea? Y si no, y no que o bien me voy enfadado o bien me quedo enfadado, ¿no? Y luego ya en algún momento pues ya salto y ya sale la crisis por algún lado. Entonces, esta es la cuestión. Yo creo, desde mi punto de vista, que no hay buena comunicación. No hay buena comunicación. Y esto es un poco lo que ahora mismo estamos tratando de expresar. Entonces, si os parece bien, seguimos adelante. No sé si Pablo al final quería decir algo más sobre este tema que justo se haya cortado. Me he desorientado un poco, no voy a engañar. Bueno, Me he pues desorientado en entonces, el sentido de que me he puesto con otra cosa y se me ha ido la cabeza, tío, lo siento. pues entonces seguimos. Yo Continuamos. creo que. Dale, Rafa. Vale, no sé si hay alguna pregunta concreta, si se entiende bien lo que es descripción clara y concisa, que coincida entre lo que quiero decir y lo que digo y los mensajes hechos. Si todo eso ha quedado claro o si no hay ninguna pregunta concreta como para profundizar un poco, entonces seguimos adelante. De momento en el chat nada, así que bueno, si van surgiendo dudas, siempre podéis ir poniéndolo. Juan dice que le ha quedado claro, así que yo creo que bueno, podemos seguir y si hay más dudas, nos la vais poniendo. Pues dale, Charlie, al siguiente. Ujú. Bueno, hemos visto los elementos de, o sea, lo que son las funciones del emisor y ahora están las funciones del receptor. Ojo, esto también esto es muy importante. A ver si lo explico suficientemente bien, porque de verdad que es clave. Es decir, es muy importante que el emisor haga esas tres funciones, pero casi más importante que el receptor haga estas funciones, que son quizá una de las más complicadas que tenemos. Luego también veremos el porqué. Bien, fijaos bien, es escuchar haciendo silencio. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Quién se pone a discutir haciendo silencio? Nadie. Nadie. Fijaos, pongo silencio exterior, verbal y no verbal, y silencio interior. Bueno, lo digo así un poco y luego si acaso voy reforzando lo que he querido decir. Silencio exterior significa verbal, que mientras la otra persona me está hablando, yo no digo absolutamente nada. O sea, no emito ningún mensaje, no emito ninguna opinión, no emito nada. Simplemente hago silencio. No expreso, ¿no? Esto sería lo que es verbal. Pero también tiene que haber un silencio no verbal. No verbal. ¿Qué significa silencio no verbal? Vale, que yo a lo mejor no estoy diciendo nada, pero estoy haciendo gestos. Entonces, si me miráis a la cámara, si alguien me habla y yo hago este gesto, simplemente este gesto, teniendo en cuenta que tenemos unos códigos, acordaos, ¿vale? Que hay unos códigos, yo entiendo perfectamente ese gesto. Si yo estoy hablando de forma tranquila, no es lo mismo que si estoy hablando así. Si hablo así, yo estoy mandando un mensaje de que no estoy haciendo silencio, o sea, estoy mandando ya mensajes, porque, insisto, como hay unos códigos y los códigos los entendemos, evidentemente que yo haga esos gestos significa que yo estoy mandando mensajes, estoy hablando, no estoy haciendo silencio. Por eso el personajillo que he puesto ahí, veis que no hace nada, no tiene ni ojos ni nada, o sea, es como simplemente hacer silencio. Eso significa escuchar de forma exterior. Pero y en el verbal, por ejemplo, ¿cuántas veces habéis vivido esto? Podéis responder si queréis también, que una persona dice a la otra, pero por favor, escúchame, y el otro, y no pasa ni un segundo, y dice, si te estoy escuchando, venga, habla, te estoy escuchando. Eso no es hacer silencio exterior verbal, porque no estoy en silencio. O sea, si te hablas de escúchame,
es hacer silencio en ese momento. No decirle, si te estoy escuchando, venga, habla, porque entonces le estoy mandando un mensaje. Me estás poniendo nervioso. Habla ya de una santa vez. O algo peor, ¿no? Vale. Y lo que he dicho antes con el no verbal. Gestos no se pueden hacer. Bueno, se pueden, se hacen, claro. Pero quiero decir, si se hacen gestos, entonces no hay silencio. Con las caras, con no sé qué, poner ya en una sala que solo extrañeza, sino estar empezando a hacer una mirada que se te está poniendo la cara como verde casi, todo eso es hacer, no es hacer silencio, eso es estar hablando, o sea, no verbalmente, pero es estar hablando. Y luego está lo más importante, que es el silencio interior. Aquí he pintado al personajillo con la cosa de está pensando, pero está en blanco, es decir, no tiene ningún pensamiento concreto. ¿Qué significa? Que yo muchas veces, si alguien está discutiendo conmigo, no estoy haciendo emisiones ni verbales ni no verbales, pero ya estoy pensando como diciendo, te vas a cagar lo que te voy a responder de un momento a otro. Y ya lo estoy pensando. Y según me está diciendo él o ella, lo que sea, yo ya estoy pensando la respuesta. Eso es no hacer silencio tampoco. Silencio significa absolutamente silencio. Y una vez que he hecho silencio, he escuchado todo lo que la persona me ha querido decir. A partir de ahí, yo me convierto en el emisor, la persona se convierte en el receptor y tenemos que hacer las mismas funciones. Yo decir de forma clara y concisa, mensajes yo, decir lo mismo, que tiene que coincidir lo mismo entre lo que quiero decir y lo que digo, y la otra persona entra en silencio. Esto sería, digamos, los puntos más claves que hay. Las misiones del receptor y las misiones del emisor. ¿Alguna pregunta a esto? Si no, algo no ha quedado claro. Yo creo que, bueno, mientras nos van poniendo preguntas... de Charlie. Espera, nada, es simplemente un pequeño paréntesis. Dar la bienvenida a Alex y a Marina, que imagino que habrán venido porque lo he puesto yo en mi Instagram. Como habéis empezado un poco a medias, ahora mismo parece un poco una clase de comunicación audiovisual o comunicación tal, pero estamos hablando, como lo pone en el título, de resolución de conflictos, ¿vale? Vamos a poner en el chat el canal de YouTube, por si queréis ver el vídeo anterior, que os vais a hacer un poquito más... Los dos vídeos anteriores, más bien. Solo está subido uno, creo. Solo está el pues el primero. vídeo anterior. Y así sabéis un poquito. Pero es eso, estamos hablando de resolución de conflictos, de cómo funcionamos con las relaciones, tanto de amistad como de pareja, como de familia, tal, y cómo van surgiendo las distintas situaciones que nos ayudan o no nos ayudan a seguir relacionándonos con esa persona. Ya paro, esas personas. Vale. Bueno, viene bien por si alguien aparte de... ¿Cómo has dicho? Alex y Marina. Vale, aparte de Alex y Marina... Kitrusco, que se llama Alex. Sí, que bueno, que aparte de ellos si se han justo conectado ahora también, ¿no? Está bien para que lo vayan sabiendo, ¿no? También yo creo que cabe destacar que pegarse con otra persona no cuenta como silencio exterior, ¿eh? Yo creo que sí, cabe destacar eso. La verdad es que es algo que sí que me parece interesante, sobre todo la parte del silencio interior, porque a lo mejor las personas que no somos tan agresivas, a lo mejor verbalmente hablando, ¿no? Podemos llegar a discutir con personas si no lo reflejamos de una manera así, como decíamos, ¿no? Con un ruido externo, ¿no? O sea, que no guardamos, o sea, que podemos guardar ese silencio exterior, pero que todo lo que nos consume en esa discusión es el silencio interior, ¿no? Que yo creo que eso está muy ligado a, bueno, como dice Iris, yo no hago, no, al contrario que dice Iris, yo no hago silencio porque quiero defenderme, ¿no? A lo mejor si somos personas que a lo mejor somos un poco más, no sé, sumisas la palabra, pero que no queremos enfrentarnos tanto, tenemos ese silencio interno y al final llegamos a tener un montón de discusiones porque no sabemos estar concentrados en la conversación, o la discusión no, sino en la conversación como tal. Y por eso que ya decíamos en otros directos anteriores lo de ser conscientes. Como no somos conscientes, nos paramos todo el rato en pensar adelantándonos como si fuera una partida de ajedrez, esa conversación vale, si me dice esto, pues le voy a decir tal cosa y le contesto de tal otra. Y al final eso lo único que busca es que yo no me pueda centrar en lo que la otra persona me está diciendo. Y al final lo que yo estoy haciendo es
crearme mi discusión con la otra persona. Entonces, cuando yo le contesto, a lo mejor la otra persona dice, pero ¿qué me estás contando? Y no tiene nada que ver con lo que te estoy comentando, ¿no? Y eso a mí me ha pasado, no sé, bueno, en el chat de Cine o aquí en el directo comentando, no sé si os ha pasado, pero a mí a veces sí que me ha pasado de que contesto algo a la otra persona y noto en su mirada cierto desconcierto porque es como, por aquí no iba la conversación, ¿no? Pero era porque yo en mi mundo de Yuppie me iba haciendo mi conversación y mis caminos que, que no iba por ahí el tema, ¿no? No sé si os ha pasado a alguno de Ganas. vosotros. Sí, A mí ganar, sí. ¿no? A mí sí. Mogollón. De hecho, no es que me haya pasado, sino que me pasa a menudo. Creo que de mis principales problemas, aparte de luego ya de que yo creo que... Aparte yo creo que mi propia inseguridad también tampoco me ayuda a expresarme de la mejor manera. Como que es lo que decía Iris antes, en parte uno de mis fallos es que no sé escuchar, como estabais diciendo vosotros ahora. Sobre todo en ese sentido, en el sentido de que estoy todo el rato pensando. Bien en lo que quiero conseguir con esa conversación, bien en qué voy a decir a lo que me está diciendo esa persona. Incluso no lo que me está diciendo, sino lo que le quiero decir yo directamente, porque no sé lo que me está diciendo porque no lo estoy escuchando. Pablo se raya y se hace rayas de colores, como habéis visto Sí, hace unos es segundos. para ajustar, para dejarlo todo bien ajustado. Nada, que Pablo es muy retro y le gusta lo de la tela antigua. A ver. Sí, mira, Sí. Sí. Esto a mí me recuerda muchas veces, no sé si alguno de de vosotros o en el chat habéis visto a lo mejor alguna charla de algún monje, ya sea budista o hindú o cosa del estilo, que a lo mejor está dando una charla, pero que es medio abierta, ¿no? O sea, que puede recibir preguntas del público y a lo mejor le hacen una pregunta y se tira 5 o 10 segundos en silencio y luego contesta, ¿no? Y a mí como me llamaba mucho la atención porque yo al principio pensaba que eran medio tontos, ¿no? Porque joder, ¿cuánto tiempo tardan en contestar? ¿no? Y luego, claro, reflexionando sobre ello, digo, no, lo que pasa es que mientras esa persona está diciendo, lo único que está haciendo es, pues, recibiendo la información, la está almacenando, cuando se calla la otra persona, o sea, que termina de hacer la pregunta, analiza la pregunta y dice, vale, piensa la pregunta y la suelta. ¿Por qué? Porque no, tampoco porque no viven en esa prisa de tener que contestar todo rápido inmediatamente, que yo creo que eso nos pasa, a mí me pasa un montón, porque yo creo que en las charlas es como que siempre tengo que decir algo porque no me callo, ¿no? Muchas veces. No de una forma agresiva, sino porque como que siempre tengo que decir lo que pienso de una manera instantánea, más que nada. Y entonces me ocurre que con eso, que muchas veces pierdo el hilo de lo que quiero decir, no doy una contestación muy pensada, con mucha reflexión, no pienso cómo se puede entender, qué quiero decir con esto que estoy diciendo. Me ocurre un montón. Entonces, yo creo que hay veces que pensamos que una charla tiene que ser hiperdinámica, ¿no? Que bueno, a lo mejor aquí en Twitch sí, pues para que los que nos estáis viendo también no os vaya la cabeza de otra cosa, sino que podéis estar centrados, ¿no? Pero que tenemos ese pensamiento de que las charlas tienen que ser algo hiperdinámico y que la contestación tiene que ser al milisegundo, que no podemos pensar la respuesta, pues si ya te paras a pensar es que estás distraído o que estás pensando en otras cosas, ¿no? Yo creo que es un prejuicio que se da mucho ahora mismo. O que lo que vas a contestar no está bien. Es decir, ¿por qué te has pensado tanto eso? O sea, me estás ocultando algo o algo así. Es una mentira, ¿no? Claro. Sí. Que puede ser, O el ojo, que a propio- veces pasa. el propio hecho de contestar muy rápido también por que bueno, ahora comentará Rafael que ha dicho que quería comentar cosas sobre la seguridad, pero por esa propia inseguridad que te dicen algo que no te gusta escuchar de ti mismo o lo que sea, inmediatamente tienes que replicarlo porque no, eso no es verdad, ¿sabes? Inmediatamente tienes que saltar para que quede claro que no, que eso no es así. Y luego el círculo vicioso que se forma, porque como no terminas de escuchar a la persona y ya le estás pensando en qué contestarle, le contestas sobre algo que está a la mitad y si esa persona te hace lo mismo a ti, igual, es sobre la mitad de lo que le estás diciendo. Entonces al final, pues acabas hablando de, pues eso, a gilipolleces y no lleva a ninguna parte precisamente por eso. Como ha dicho Fer, es que incluso ya lo que está diciendo la otra persona no, o sea, nos hemos montado nosotros nuestra propia película, ¿no? Y si hubiese una tercera persona escuchando y le dijésemos, ¿has visto cuando fulanito me ha dicho tal? Es muy probable que esa tercera persona dijera, tío, eso no te lo ha dicho en ningún momento. Creo que ese último silencio, el interno, o el interior,
es el que más nos cuesta, a todos, porque tanto el verbal como el no verbal, al menos yo los veo sencillos de ejecutar. Pero el silencio interior está la mente todo el rato dándole ahí a la matraca y es muy, muy difícil de parar, o al menos yo ahora mismo en mi situación lo veo difícil de parar. Antes de. Sí, bueno, no sé si queréis comentar algo más, porque Juan ha puesto un comentario. No sé si queréis decir algo más al respecto. Vale, porque dice Juan, a mí lo que me cuesta mucho es que no hago silencio interior y no presto total, esto puesto en mayúsculas, atención en lo que me está expresando la otra persona. Y el 90% de las veces es porque estoy pensando en lo que le quiero decir para poder ganar esa discusión. Así como decía antes, ¿no? Pensaré cómo vas a hacer el jaque mate a la persona. Y Laura Laumusin dice, a mí también me pasa, no escucho porque estoy pensando en lo que quiero responder. O sea, yo creo que esta cultura del ganar, que de todo el rato, de a ver cómo le como la reina para hacerle el jaque así rápido. Y es que yo creo que es un ejercicio, no sé, bueno, corregidme bueno, no sé si me equivoco, pero si estáis de acuerdo o no, que lo que al final acaba ocurriendo es que estamos tirando del egoísmo 100%. ¿No? Es decir, mira, si es que, o sea, lo que estamos demostrando es, me da igual lo que vas a decir. Lo que yo quiero decir es tener la razón en este caso. Luego lo que ya me cuentes, bueno, es un personaje secundario de esta serie, pero, pero lo que yo quiero aquí es ganar en esta conversación. Yo creo que ahí también toca un poco de revisión interior, ¿no? De cada uno de nosotros, decir, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando ganar, tener una charla amena, a lo mejor poder convencerme de esto que me están contando. ¿Qué pasa aquí, no? Obviamente, en el momento del calentón no te vas a pensar eso. En el momento del calentón es o te gano esto, te suelto una piña o lo que sea. Pero luego no, a posteriori o a priori, ¿no? Un poquito de revisión, ¿no? En ese sentido. Aquí Yo iba a decir algo volveríamos. parecido, que le estás diciendo directamente a la persona, no me importa lo que me estás diciendo, literalmente. O sea, Que dime lo que sobraba. quieras, que yo te voy a responder esto otro, ¿sabes? Ahí ¿Qué ibas a decir, Miguel? volveríamos al tema de convencer, que estuvimos hablando la semana pasada o la anterior, ya se me lían las cosas. Eso, a la idea de que plantear una conversación como un combate en el que yo tengo que ganar o un encuentro en el que vamos a ganar los que participen de esa conversación. Y también pues en ese otro punto de vista de convencer, quizá incluso se genere una tercera opinión o una cuarta que sea la que, ostras, pues esta es la que nos convence a los dos. Nos dice Laura de la Paz en el chat que ella piensa que es muy difícil hacer silencio en una conversación si no es capaz muchas veces ni de hacerlo ella tranquila en su casa. Que estoy muy de acuerdo también, claro. Si no somos capaces ni de guardar silencio con nosotros mismos como para hacerlo con el resto. E Iris dice que sí, que es egoísmo, que está de acuerdo. Ya está. Bueno, yo, a ver, os insisto, todo esto es muy, muy importante y fijaos que realmente el tema de la comunicación es un tema en sí mismo. O sea, porque es que evidentemente se podía ampliar muchas cosas, ¿no? Claro, aquí simplemente estoy apuntando las cosas que yo estoy viendo que la comunicación es uno de los problemas o una de las dificultades que tenemos para ser capaces de localizar y de afrontar inmediatamente cuando surge el conflicto, no cuando ya ha surgido la polémica, cuando ha surgido la crisis, ¿no? Porque, insisto, hay muchas más cosas que están ahí siempre dando vueltas. Luego, no olvidéis, porque claro, dice Iris, es egoísmo, ¿no? O lo que me cuesta hacerlo, o no sé qué, que me cuesta escuchar. Claro, todo eso es lo que a mí me ha hecho entender durante todos estos años que he estado analizando por qué no somos capaces de escucharnos, por qué no somos capaces de tener conversaciones muchísimo más creativas, mucho más sanas, con una sensación de decir qué maravilla, ¿no? Poder haber estado hablando o debatiendo o cambiando impresiones, y todo eso está ahí. Son muchas cosas las que también intervienen en la falta de comunicación y siempre interviene lo más importante, que es
mi autoestima? ¿En qué grado está mi autoestima? ¿Por qué me tengo que defender de lo que otra persona me está acusando? No tiene sentido. Es decir, esas son cosas que, lógicamente, a medida que la persona se va elevando como persona, como humano, pues lógicamente entiende que la otra persona tiene una opinión, pero no significa que sea verdad ni que no lo sea. Yo cuando hemos hablado de comunicación y de opiniones y demás, cuando he estado dando cursos a monitores o con vosotros, que sabéis que he estado en todas las reuniones que solemos tener y demás, siempre os he dicho esta expresión. Si alguien me dice que soy muy tonto, no soy más tonto porque me lo diga. Y si me dice que soy muy listo, tampoco soy más listo porque él me lo diga. Soy quien soy. Y esto, bueno, ya en los cursos que yo daba, hacía este juego, ¿no? De buenas a primeras decía que uno era como muy, muy bobo, muy tonto. Y lógicamente se ponía como muy tenso, ¿no? Y a lo mejor al rato decías, perdona, me he equivocado, no eras tú eres quizás el más listo de la clase, es que no me había dado cuenta, ¿no? Y cambiaba su expresión. Entonces yo decía, pero vamos a ver, ni eres más tonto porque yo lo diga, ni eres más listo porque yo lo diga. Tú eres quien eres. ¿Qué pasa? ¿Que porque yo opine una cosa ya eres así de tonto? Claro, como siempre, todo esto está en función de nuestra educativa. Nos hemos educado en un medio donde constantemente nos están evaluando y nos están diciendo si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si soy muy tonto, si soy muy vago, si soy muy listo, si soy muy... No hemos sido capaces, no nos han educado para que desarrollemos nuestra capacidad por nosotros mismos, para que aprendamos a valorar si lo que hemos hecho coincide con lo que deseaba hacer o no. Que no estés que esté bien ni mal. Simplemente que lo que estás haciendo no coincide o no te lleva allá donde tú quieres ir. Pero bueno, todas estas cosas, insisto, son como muy amplias. Insisto, la comunicación tendría sus 2-3 reuniones o 2-3 directos aparte. Ahora, simplemente con todo esto que estamos hablando, fijaos cómo si ahora hiciéramos la encuesta, probablemente casi todos diríais, no hay una buena comunicación. O la comunicación es, bueno, más bien tirando a deficiente o muy deficiente, ¿no? Claro, si estamos de acuerdo en eso, es decir, que no hay buena comunicación, entended que entonces es por lo que no somos capaces de localizar de una manera rápida dónde está el conflicto. Porque, insisto, el conflicto está siempre. Habiendo relación, siempre hay conflicto. Siempre. O bueno, venga, el 99,9% de las veces, ¿no? Si somos capaces de expresar siempre cada uno de nosotros, que eso ya lo hablaremos cuando iniciemos el proceso de las fases de la resolución de los conflictos, ¿no? Si fuéramos capaces siempre de encontrarlo en la primera fase, en el momento en el que yo quiero expresar lo que yo deseo y que la otra persona me exprese lo que él desea, entonces evidentemente siempre afrontaríamos el conflicto del momento que surge. Por lo tanto, no se generaría problema y tampoco se generarían crisis. Cuando estamos en crisis no escuchamos, porque ya entramos en esa posición de no quiero perder, no quiero perder. Y cuando estamos en crisis es que yo ya entiendo que o la otra persona se va y yo tengo que hacer su habitación, o me tengo que quedar y mis amigos al final me van a decir que si soy un mindundi, que si no tengo vida propia, yo qué sé, cuántas cosas. Eso si no cogen y se enfadan conmigo y me dejan por ahí, ¿no? Entonces, entended que en ese momento, no, es momento de silencio. Bueno, paramos, ya está, no entremos en esto y ya veremos cuándo tenemos que afrontar el conflicto. Vale, pero ahora me quería centrar en esto. Entonces, os he dicho que teníamos que hablar del contexto. No lo he puesto aquí porque no quería poner todas las partes que tiene la comunicación, pero ya que habéis estado expresando el miedo que se tiene, creo que es muy importante también que hablemos del contexto. Lo siento, no tengo diapositivas para esto, así que va a tener que ser un poco más tipo expresado. ¿El contexto qué es realmente? El contexto es todo lo que me rodea, la persona que tengo enfrente, su actitud, sus sentimientos, sus sensaciones,
la casa o el lugar donde estoy, si hay mucho ruido, poco ruido, si hay tensión, no hay tensión, lo que he escuchado durante mi vida. Eso es muy importante, es decir, ¿qué pasa con el contexto? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Delante de quién estoy? La persona que le voy a expresar, oye, yo quiero salir, yo quiero esto, yo quisiera comer, yo quisiera, quiero sentarme aquí, quiero bañarme, quiero... La persona que tengo enfrente, ¿qué historial me ha creado? ¿Qué ocurre cuando, o bien directamente me lo ha dicho a mí, cuando yo he expresado la primera vez lo que yo deseo, y a su vez, si no me lo ha dicho directamente, ¿qué opina esa persona de alguien? Voy a decir un ejemplo, que esto además, por desgracia, lo han vivido personas con bastantes sensaciones duras para ellos, ¿no? Si yo tengo a alguien a mi lado en el contexto mío, es mi familia, es un amigo, es lo que sea, que directamente a la hora de ver a una persona homosexual ya tiene una crítica enorme, o sea, y muy dura y demás, si por lo que sea yo quisiera expresarle, oye, mira, es que a mí, o yo soy homosexual, me gustan las personas de mi mismo sexo, ya me entra el miedo. Esto se entiende, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, Sí, Claro, totalmente. sí. eso es un contexto, vamos a decirle, agresivo. No tiene por qué ser que sea violento, que también a veces lo es, pero ya es agresivo. Yo ya no estoy cómodo, ya no me siento seguro, porque esa persona ha expresado de una manera lo que sea. Eso como si estoy escuchando a mi amigo, a mi familia, lo que sea, alguien de quien yo un poco dependo, que está opinando de X partido político, que si son todos unos desgraciados, que no sé qué, ¿cómo le puedo expresar yo? Mira, yo pienso estas cosas. No sé si lo veis. Eso es un Ujú, sí, sí, sí. contexto, insisto, agresivo. Como eso, mil cosas. ¿Qué ocurre? Que yo ya me acostumbro a estar en un contexto agresivo y ya empiezo a tener como miedo a poder expresar lo que yo quiero, porque, como decía, creo que Iris, o no sé si también Laura, algo así, no sé qué me va a pasar después, puesto que esta persona no me ha dado a entender que es comprensiva, que puede aceptar más o menos lo que cada uno piensa, aunque luego dé su opinión de si a él le gusta mucho, a él le gusta poco o lo que sea. No, ya directamente pensamos, si yo digo esto, me va a caer la del pulpo. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Que ya esa fase, esa parte de yo expresar lo que quiero, lo que deseo, casi siempre se nos borra y ya me voy acostumbrando. Ahora a lo mejor ya tenemos menos esta situación, pero yo recuerdo de pequeño se me decía siempre, no pidas nada, ¿eh? Y yo, pues aunque llegaba a un sitio y si tenía hambre o me apetecía una galleta, me apetecía algo que hubiera visto ahí, no pedía nada. Es decir, me acostumbraba a no expresar mi deseo, sin comprender que la otra persona tiene todo el derecho a decir, pues muy bien, lo que tú deseas, pero yo no te lo quiero dar. No sé si me explico. Ujú. Es como que hay una especie como de códigos que nos han ido machacando y tanto una persona parece que no lo puede decir a la otra persona, pues no, mira, yo ahora mismo esto no quiero hacerlo, que eso sería asertividad, que tendría otro capítulo aparte. Es decir, aquí todos los capítulos que estamos hablando, todo lo que queráis que se hable de ello, pues nos lo decís, ya sabéis, y oye, pues preparamos lo que sea sobre estas cosas, ¿no? Entonces, ni nos hemos preparado para poder contestar asertivamente, pues mira, esto yo, vale, tú quieres esto, pero yo no quiero dártelo ahora mismo, ni tampoco nos hemos acostumbrado a saber expresar lo que yo deseo, comprendiendo que no se puede enjuiciar nunca un deseo, ni tampoco un gusto, ni tampoco una dependencia. No se puede enjuiciar. Si lo enjuicio, cierro la posibilidad de que la otra persona me comunique. Ujú. ¿Cuántos padres he escuchado yo cuando estamos así en los momentos digamos, de los encuentros de padres, para también los que han querido ir trabajando para ir mejorando su propia persona, para lógicamente llevar mejor su relación con sus hijos y con su familia, con los amigos, etcétera, etcétera?
Claro, siempre me han planteado esa dificultad para coger y escuchar realmente y no juzgar a la otra persona, a su hijo en este caso, cuando él desea una cosa. Cuesta horrores. Y lógicamente, yo les explico también, claro, vosotros sois víctimas también de la educativa que habéis recibido. Nadie os ha enseñado realmente a ser personas que no tengáis tanto miedo a que vuestro hijo no os haga caso, por ejemplo, ¿no? Nadie os ha educado, no, nadie os ha preparado lo suficientemente bien. Quizá ahora os estéis preparando, ¿no? En estas reuniones que estamos teniendo, para que comprendáis que podéis hablar todo sin necesidad de que nadie pierda nada. Pero no se tiene. Entonces, ese miedo está siempre ahí dando vueltas. Pero a su vez, ¿quién tiene la culpa entonces? ¿El abuelo? Pues tampoco, porque el abuelo le ha pasado lo mismo. Nadie le ha educado, nadie le ha enseñado a que pueda ser una persona que no tenga miedos y que tenga esa dependencia de que sus hijos le hagan caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto va así. ¿En quién tiene la culpa entonces? Bueno, pues ya está. El primer homínido. El primero que se le ocurrió, el primero que se le ocurrió coger ese camino, ¿no? Y no dedicarse a permitir que la persona desarrolle todas sus capacidades y ya está. Y luego poco a poco ha sido ahí. No sé si fue Adán González o Eva Ramírez, no lo sé. Pero bueno, en algún momento fue así. Pero no nos quedemos ahí. Pues ya está, lo hecho está y bien hecho está, punto, porque era lo que se había que hacer en ese momento. La cuestión está en que ahora tenemos la oportunidad de poder realmente aprender opciones alternativas, que luego las elegiremos o no, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero por lo menos las conocemos, por lo menos las tenemos. Entonces, insisto, el ambiente influye mucho, o sea, lo que es el contexto influye mucho. La persona, quien está, el lugar, no sé, a la raza que pertenezco, a la religión que pertenezco, todo eso está siempre ahí dando vueltas. Y evidentemente todo esto me suma a lo que empezaba diciendo al principio, ¿no? Hay una comunicación muy deficiente, por desgracia, que hace que no seamos capaces de localizar de una forma inmediata y afrontar el conflicto del momento en el que surge. Hombre, y ya después estaría, o sea, decíamos que podemos hablar del tema de la asertividad para otros temas, pero encima luego podemos hablar de defensa de postura, defensa de idea, que eso ya nos daría para tema, para un montón, para hablar, ¿no? Más. Por supuesto, Nada, por supuesto. nada, bueno, no sé, id poniéndonos en el chat que, bueno, que vais opinando de todo esto, si os sentís identificados, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, ¿no? Bueno, más que nada, bueno, si nos comentáis ya incluso algún ejemplo vuestro de que os ha pasado de, pues mira, que yo estaba en una situación en la que por este contexto me costaba expresarme o lo que sea, pues bienvenido sea, si podemos debatir sobre ello. Pero nada, no sé, Rafa, si yo creo que esa ya era la última parte para hablarnos. No sé si tenías más aparte de eso. No, hoy lo he dejado prácticamente a la comunicación, o sea, dentro de Ujú, que no quiero extender muchísimo el tema de la comunicación, porque insisto que tiene su propio tema, ¿no? Y tiene su propio trabajo que hay que hacerlo por ahí, ujú. pero sí que me gustaría que hoy se quedara como lo más afinado posible el tema de la comunicación, porque una vez que empecemos el primer proceso que lleva la resolución de conflictos, tiene mucho que ver con la comunicación. O sea, Ujú. que haya una buena comunicación. Claro. Entonces, me gustaría que hubiera preguntas, ¿no? Sobre qué pasa, si se ha entendido, si ha quedado algo un poco como con duda o hay una objeción. Es decir, mira, yo esto no estoy muy de acuerdo, insisto, que aquí no se tiene por qué estar de acuerdo. Aquí, oye, se expresa lo que nosotros estamos entendiendo o lo que hemos descubierto y lo compartimos, ¿no? Pero bueno, no hay por qué estar de acuerdo, es decir, ni siquiera... Pero bueno, puede ser eso, o poner objeciones en cuanto a decir esto se me hace difícil de entender o alguna duda que tengáis por ahí. Yo Sí. tenía una duda. Eh, por lo que he entendido, una de las cosas que más nos pesa en cuanto al contexto es el historial que tenemos con nuestro interlocutor. Y bueno, eso yo por experiencia, por ejemplo, con mis padres, que no creo que sea una rara avis,
sí que tengo muchas reservas de expresarme y de manifestar abiertamente ciertos puntos de vista que tengo, precisamente por lo que tú decías, Rafa, cómo les he visto reaccionar ante situaciones o bien en las que era yo el atacado, entre comillas, o era otra persona en telediario y demás. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿en qué momento yo puedo superar ese historial que me pesa? Lo que se me viene a la mente es en el momento en el que mi autoestima supere ese miedo que tengo al historial, o sí, el miedo al historial, no sé cómo expresarlo. Bueno, podemos. También hay gente que digamos que va por tu misma línea, Miguel, ¿no? Por ejemplo, en comentarios, Iris nos pone: estoy de acuerdo con lo que dice del contexto, pero es importante que aumentemos nuestra capacidad para que no importe tanto el contexto. Ahora luego me gustaría comentar sobre eso. Pero justo David pone: yo muchas veces desisto de intentar expresarme porque por el historial que he tenido con la persona y mi experiencia previa, pienso que el que yo hable no va a servir de nada y tan solo va a llevar a discutir. Y luego pone telepatía con Miguel. Porque habéis coincidido ambos. Yo no sé si esto estáis de acuerdo conmigo, pero con lo primero que ha dicho Iris, yo no estoy tan de acuerdo y explico el por qué. A lo mejor me equivoco o no, pero bueno, ahora decimos. Que yo creo que sí que, por mucho que tú, o sea, mejores como persona y aumentes mucho tus capacidades y cualidades, bueno, comunicativas, ¿no? Habilidades comunicativas, yo creo que el contexto siempre es importante. O sea, si yo intento mantener una conversación con alguien que cada vez que, yo qué sé, le hablo me empieza a gritar por las razones que tenga, va a ser complicado, ¿no? Va a ser, o sea, va a ser muy complicado lo que yo tengo que hacer. Otra cosa es que a raíz de eso, eh, cuidado con lo que me dices, que me defiende y no hago silencio, ¿vale? Pero es que yo diría, bueno, obviamente mejor, o sea, charlemos, ¿no? De si si discrepas, ¿no? Que, que yo diría eso, que el contexto es algo que siempre va a estar presente. Al igual que los conflictos son algo que siempre va a estar presente en las conversaciones, o sea, en las relaciones. Es el aura que hay entre las personas, al final, el contexto, en todo momento. Entonces, bueno, que podemos trabajar para que no afecte tanto, pues sí, pero yo creo que no es algo que debamos olvidar, sino es algo que a raíz de entender el contexto que existe, empezar a construir la conversación que puede haber, ¿no? Entender la persona que puede ser más, puede estar más a la defensiva ante ciertas expresiones que otras, pues porque entiendes cómo es esa persona, ¿no? Y entiendes que tiene pues sus carencias y sus cualidades, ¿no? Y a raíz de eso, pues construir la conversación que puede llevar hacia el entendimiento de las dos personas. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque si uno va en un plan de, pues yo aquí he crecido mucho de capacidades comunicativas y comunico sin tener en... A ver, bueno, también si creces en cualidades comunicativas sí que es verdad que también tienes en cuenta, ¿no? A la otra persona, ¿no? En lo que vaya a recibir. Pero lo que quiero decir es que no creo que todo sea evitar el contexto, ¿no? O sea, yo creo Perdona, que es que permíteme que meta sí, aquí sí. una chuleta, ¿no? Contexto hay siempre. Puede haber un buen contexto o un contexto negativo, pero el contexto hay siempre. Claro. A lo mejor, claro, el problema es que lo he expresado desde la parte que nos genera dificultades, ¿no? Para podernos comunicar bien. Entonces he expresado el contexto que genera dificultades. Pero contexto hay siempre. Siempre tendré una persona ahí que tiene sus sensaciones. O sea, también existe el buen contexto. Es decir, cuando hay buena comunicación, el contexto hace que, es que estoy ante una persona que tiene una paz interior muy amplia, que lógicamente sus opiniones nunca han sido negativas, siempre son entendiendo las razones por qué la otra persona puede estar así o no así, porque es una persona bastante tolerante, que comprende que, insisto, él no tiene las llaves del bien y del mal, sino que simplemente le gusta una cosa, no le gusta. Todo eso sigue siendo contexto, ¿eh? Quizá no me he explicado bien y habéis podido entender que contexto es malo. No, 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 no. O sea, he expresado lo que sería un contexto, digamos que es negativo en cuanto a que no me facilita el que sea capaz de expresarme con claridad desde el primer momento qué es lo que deseo.
Otra cosa es que yo llegue a un punto en el que un contexto negativo a mí no me afecte tanto, porque, insisto, mi autoestima, que quizás lo que ha querido, entiendo, quizás lo que ha querido decir Iris, es que yo puedo estar ya con una autoestima bastante alta como para que, a pesar de que haya un contexto negativo, aún así me sienta suficientemente firme conmigo mismo, con lo que yo creo, como para poder expresar lo que yo deseo. No sé si eso es un poco a Sí, lo que se refería Iris, pero Justo lo estaba diciendo ella ahora. Dice, no sí, me, pero con, no me ha sido refería fallo a mío evitar de el interpretación. claro, sino que... contexto hay siempre. O sea, es como, no sé cómo decirlo. O sea, donde estoy, estoy. Y siempre hay un contexto. Y si estoy en la naturaleza, pues será un contexto bonito. Y si estoy en una fábrica de, no sé, de humos, pues estoy en un contexto un poquito más incómodo. Pero hay contexto siempre. Y este, chicos, es un buen ejemplo de una de las diapositivas anteriores en las que se quiere decir una cosa y una persona entiende otra. Y por eso hay que aclararlo simplemente. Y también es el ejemplo de decir, no, pues quería referir eso. Vale, pues yo por mi parte que lo interpreto mal, digo, pues mira, me he equivocado y punto. No digo, pues Exacto. eres caca. No. Pues Así que no eso. tienes razón. Juan ha dicho que iba a poner un ejemplo y le ha dado al enter sin querer. Entonces, bueno, a lo mejor en un rato. Pero luego no ha puesto ejemplo. No, que a O lo es mejor, un a lo mejor ejemplo lo está muy escribiendo. largo, o es un ejemplo Claro. muy largo, ¿Qué puede o se le ha ser? olvidado. A lo mejor el ejemplo era el silencio, que puede ser, que por eso no. Está jugando con nosotros. Sí. También puede ser. Pues eso, o sea, yo, bueno, no. Ante esto, yo creo, por mi parte, yo creo que va quedando cada vez un poco más claro. Sí que es verdad que lo del contexto ha venido bien estos ejemplos, ¿no? Para ir clarificándolo, a pesar de no tener las diapositivas, ¿no? Creo que es importante. Bueno, Juan dice, me está costando. Vale, ok. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, bueno, mientras vamos charlando un poco eso, os invito, ¿no? A que, bueno, nos vayáis preguntando más cosas, si os va quedando claro todo, lo de la parte del emisor, la parte del receptor, decir lo que pensamos, expresarlo bien o no estar callados en la mente, o sea, en nuestro interior. Todo eso, bueno, ir compartiéndolo y... Si necesitáis que pongamos alguna diapositiva X, decidlo que lo pongo. para tomar los apuntes que luego entran en ese... Claro, me puedo hacer foto. Captura de pantalla. Así que eso. Y nada, por mi parte, o sea, yo creo que me ha ido quedando claro por mi parte. Yo sí que es verdad que hay veces que me olvido. Joder, yo me había olvidado porque lo del mensaje yo y mensaje tú era algo que habíamos hablado hace muchísimos años, yo creo, cuando era yo todavía chaval, me parece. Y sí que es verdad que se me había olvidado de todo eso y últimamente estaba pecando. Estaba más yendo por el camino de sí ir más con el mensaje tú, ¿no? El de decir, pues tú haces esto, tú haces tal otro. Y sí que es verdad que eso luego se nota, ¿no? Las relaciones, bueno, cómo afectan la comunicación y cómo, o sea, lo que eso trae, ¿no? Lo que eso conlleva. Y yo creo que es un ejercicio interesante para, bueno, para todos los que nos estáis escuchando de practicar, de cómo cambia todo, bueno, cómo cambian esas conversaciones cuando afrontamos una conversación más desde el, pues yo me siento así, yo lo veo así, lo veo así, que pues tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces tal, ¿no? O sea, creo que es un ejercicio bastante interesante para practicar. Y yo creo además que en esa parte que dices tú, Fer, es importante saber que está bien lanzar un mensaje yo, de decir a mí no me gusta X, pero que no significa que la otra persona tenga que, pues ya está, a ti no te gusta, no significa que yo tenga que dejar de hacer eso que no te gusta. Porque a veces que creemos que solo con cambiar el mensaje ya vamos a solucionar las cosas o ya vamos a solucionar todo. Yo creo que eso es importante también. A lo que me refiero es a no tirar de la técnica de utilizar mensajes porque en este caso Rafa nos lo ha explicado, que nos conocemos también. Pero Sí, si la yo de, me pues, comunico, digo, no pues me yo me gusta tu siento que cara eres y ya un está, ¿sabes? cabronazo. A mi entender. Me siento mal cuando eres gilipollas. Sí. Claro. No, está bien está bien esa advertencia porque, como siempre, somos muy espabilados y al final acabamos utilizando la técnica sin comprenderla del todo. Y creo también, ya
por poner otro punto en cuanto a lo de usar mensajes tú, como decía antes Fer, es que se nos olvida de que cuando nosotros estamos utilizando un mensaje tú, o sea, de que la otra persona ha hecho X, no deja de ser una observación que hemos hecho nosotros. O sea, no tiene por qué ser la realidad. Sigue siendo una opinión mía. No sé si estoy de acuerdo o no. Sí, todo va a través del filtro que le ponemos. Si yo un día estoy cabreado, a lo mejor, y esa persona no limpia su plato después de comer, a lo mejor se lo tiro a la cabeza porque estoy cabreado. y no lo he hecho con mala intención, sino que bueno, se ha despistado, se ha olvidado porque lo iba a hacer más tarde. Cosas así, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. Por eso creo que tenemos que insistir mucho el tema de estar mirándonos a nosotros mismos, cómo nos encontramos, qué nos pasa, porque es que al final la raíz se basa en todo en, bueno, ya como decíamos, de la autoestima y todo eso, pero en cómo nos encontramos, cómo estamos en ese momento, porque en cómo estamos va a afectar todo en ese momento. Si un mismo mensaje puede tener diferentes maneras, ¿no? De diferentes observaciones. Y por ejemplo, Iris nos comenta, dice, yo no es duda, pero me gustaría saber vuestra opinión. Pienso que cuando tenemos miedo de expresarnos en ocasiones es porque no estamos dando mensajes yo y con ánimo de resolver. Porque si de base tenemos el vamos a encontrar algo que nos sirva a los dos, por experiencia con algunos de vosotros no me salen mensajes tan agresivos ni titubeo. Obviamente, cuando nos da miedo es porque. Esto no sé si ya lo conté yo. No, esto lo conté en una reunión del EPA. El chiste de. El chiste este del gato hidráulico. No sé si lo conocéis, del hombre que va a buscar el gato hidráulico. No. Y de este es. Sí, sí. Ya, Rafa, bueno, yo no soy muy ¿Cómo bueno no? contando chistes, ¿no? Pero para que lo sepáis cómo se llama, ¿no? Este es un señor que se le rompe el gato hidráulico. O sea, pero el gato hidráulico no, el coche delante de la casa de un señor, Puede ser, tío. se le pincha la rueda. Y sí, no, yo ya he avisado, no soy bueno contando chistes. El preaviso está ahí. Entonces, ahí se encuentra mi humor. Entonces, se le pincha la rueda delante de la casa de un granjero y entonces dice, necesito un gato hidráulico para levantar el coche, para cambiar la rueda, todo, nada. Dice, bueno, veo ahí una cabaña a lo lejos. Dice, bueno, voy a preguntar a ver si tiene. Seguro que no tiene, pues un granjero, estos granjeros de mierda no tienen rueda, ni gato hidráulico, ni nada. Entonces, bueno, va el tío caminando y a medida, si es que no me va a dejar un gato hidráulico, pero ¿qué me va a dejar a mí? Si es que yo ni le conozco, si es que a mí que me cuenta, no sé qué, no sé cuánto. Claro, va pensando y cuando llega a la puerta, o sea, llama a la puerta del granjero, le abre la puerta al granjero y dice, bueno, buenas noches, ¿qué quiere? Y dice, métase el gato hidráulico por el culo. ¿Por qué? ¿Por qué le dices? Claro, porque sí, va pensando. Podéis poner jajajajaja por el este para que no se frustre el pobre, ¿no? No, sí, es que me río yo, a mí me da igual que salga. Di que sí, Fer. F en el chat, todo el mundo. F. F. gato de- Bueno, no, Bueno, a ver, yo soy ingeniero, no cómico, así que. sí. Bueno, a ver, que ya nos hemos pasado de tiempo incluso y tenemos que pasar a la publicidad. Entonces, por ir cerrando, lógicamente, ¿qué os diría? Para que se pueda empezar a tener buena comunicación, tenemos que tener un mantra interno, ¿no? El de yo no soy juez de nadie y nadie es mi juez. Yo soy juez de mí mismo y cada uno es juez de sí mismo. Y el otro mantra que a mí me ha ayudado mucho a ser una persona mucho más comprensiva, más tolerante, ¿no? Y a mejorar mi comunicación con la gente es el de yo no soy el dueño del bien y del mal. Entonces, al no ser el dueño del bien y del mal, ya abre muchas posibilidades a facilitarte esa posibilidad de el mensaje yo. Y que cada uno lo que necesitamos y queremos es porque hay un porqué. O sea, cuando yo quiero expresar algo, es un porqué. Incluso si tengo ya sea necesidades o ya sea dependencias. Hay un porqué. Así que analicemos el porqué. Y a la persona que tengo enfrente le puedo expresar, oye, no me juzgues, analicemos el por qué yo necesito esto. Y entonces, lógicamente, será más fácil que, digamos que en vez de en crisis, seamos capaces de afrontar el conflicto y empezar a resolverlo, pues de una manera, insisto, mucho más sana, que es lo que vamos a intentar
Y por encima de todo, vamos a intentar que la próxima semana ya sí empecemos a lo que sería la resolución propia del conflicto, ¿no? Lo que son las fases que tendríamos que tener. Más que nada porque creo que todo el mundo está deseando ya decir, bueno, vale, pero ¿cuándo llega el momento de resolver el conflicto? O sea, Pero ¿cuándo- esto cuándo llega? no es la resolución de conflicto. O sea, yo les he prometido que iba a ser la resolución. Es Nah, mentira, Bueno, pero- todo esto pertenecería a la resolución de conflictos, ¿no? Porque, digamos, estamos viendo todo lo que influye e incide a no saber afrontar el conflicto, sino que siempre afrontamos la crisis, ¿vale? Esto está ahí, o sea, pertenece realmente a la resolución de conflictos, ¿no? Pero, digamos, esa fase, ese punto que tiene 3 fases, la resolución de conflictos, pues todavía no hemos empezado. La semana que viene prometo empezar con ella, siempre y cuando se haya quedado todo esto claro, ¿no? Y luego probablemente haremos alusiones a todas las cosas que hemos estado diciendo en estos días atrás. Pero yo creo que ya es el momento de despedirnos hoy y a no ser que haya una pregunta como muy rápida para que tengamos que No, decirla. iba, y si no- iba a decir de dejar a Juan para la semana que viene si no lo ponía ya, pero ha dicho él Sí, que lo ha sí, que dicho para la él. semana que viene. Ha Así jugado que- nuestro Sí. juego. Dice Jugado que nuestro lo juego. expresa la semana que viene. sí. No sé si se podrá, a lo mejor si quiere lo que estuvimos diciendo la semana pasada, de un momentín antes conectarse con nosotros, no sé si podrá expresarlo y ya después entrar en más materia, no sé si podrá, Juan. Es una opción. Difícil, ¿no? No sé si. Si No, no, no que lo es escriba y difícil. ya está. Mira, Puede, dice que puede. puede. Dice puede. 2 veces. Así que. Puedo. Puede el Bueno, domingo. pues nos vamos despidiendo entonces, chicos. Sí. Ya sabéis, ponernos por aquí si os ha parecido bien, qué guay ha estado todo o no, o lo que sea, y vais diciendo chao, chao y adiós, y nos vamos despidiendo, que es interesante también ya ir a cenar y cosas de estas. Sí. Es bueno alimentarse. Sacar al perro y tal. O sea, Claro, perro y cosas de ponernos chao, así sabemos exactamente quién nos está viendo y tal, para tener un poco de idea, ¿no? A quién le Hombre. estamos soltando todo esto. Sería Más que todo un detalle. Hay 30 y pico personas y sabemos 15. Sí. Pero bueno, Bueno, chao. De los chao. cuales 7 somos nosotros. Es importante decirlo también. sí. Seis. Caracol 97. Mira, estaba tu mami, Raúl. Ah, y la madre de Cristian también. Terelura, Raúl dice saludos desde el Iris, Ecuador. Muchas Laura de gracias. la Paz, Carla, Nuria, Begoña. El Muso, Iris, Miguel. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene a todos y a Buenos todas. inuiters. Sí, a todos. Muy bien, inuiters. Así que nada, que disfrutéis de la semana, reflexionad mucho, conversad mucho también, así podéis poner en práctica todo lo que lo que hemos aprendido hoy. Y nada, que tengáis buenas noches y una buena semanita. Buena suerte. Así que nada, La semana que viene, quien venga rapado como yo tiene suscripción gratis. ¿Cómo lo demuestran? ¿Tiene que pasar foto o algo? Sí, claro, se mete. Claro, Vale, bueno. claro. Nos Bueno, vemos pues la semana que adiós, viene. chicos. Chao, Muchos chao. besos. Chao, Adiós. chao. Chao, Chaito. chao. Chao, chao.